Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí un enorme privilegio el poder continuar exponiendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos siga bendiciendo y nos siga desafiando a vivir vidas más comprometidas en el servicio de la obra del Señor. Quiero comentarles, hermanos, que el Señor nos permitió el domingo pasado tener un tiempo de mucho regocijo allá en la iglesia Dios en las Alturas en San Antonio Tlatenco, porque 10 hermanos en Cristo dieron testimonio público de su fe en Cristo a través de la ordenanza del bautismo. Y posteriormente tuvimos la celebración de la Cena del Señor, hermanos, y queremos compartir esto para su ánimo, para su regocijo y para que también tengan en oración a estas almas que se han incorporado al cuerpo local de creyentes, hermanos. Y el día de hoy estaremos nosotros como iglesia, como IBP, celebrando la Cena del Señor, primeramente Dios, a la 1 de la tarde. Y le invitamos a conectarse, hermanos, y a participar de esta ordenanza del Señor. Les invito ahora a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 7, hermanos. Y este recorrido fascinante que estamos haciendo sobre el libro de los Hechos nos trae a esta porción de la palabra de Dios, del ministerio de Esteban, la predicación de Esteban. Así que vamos a estar leyendo este capítulo 7 a lo largo de esta predicación, hermanos. Y antes les invito a orar. Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo. Sé glorificado, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Que el nombre de Cristo sea puesto en alto en esta predicación. Y que tu palabra traiga bendición a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esteban, sin lugar a dudas, hermanos, Esteban es un personaje que es ejemplo a nuestras vidas. Es ejemplo de cristiano. Es ejemplo de discípulo de Cristo. Es ejemplo como diácono. Es ejemplo como evangelista y es ejemplo como predicador. Así que ya sea que usted sea un predicador o que sea un oyente de predicaciones, la predicación de Esteban del capítulo 7 del libro de los Hechos tiene una enseñanza tremenda para su vida. Esteban, podemos recordar algunas de las virtudes que por la gracia de Dios él poseía. Era de buen testimonio, dice el capítulo 6. Estaba lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Y estaba lleno de poder de Dios. Dios le dio a él autoridad para desplegar la gloria de Dios a través de señales milagrosas. Y era un hombre profundamente comprometido con su Señor. Debemos de imitar a Esteban en muchos sentidos. Pero Esteban es ejemplo también en su predicación. La predicación de Esteban nos marca una pauta a seguir para todos los predicadores, pero también para aquellos que buscan de predicaciones sólidas, nutritivas espiritualmente. Y es que la predicación de Esteban fue, en primer lugar, bíblica. Fue una predicación bíblica. Fue una predicación también expositiva. No solamente estaba fundada en la Biblia, en la palabra de Dios, sino que también explicaba la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la predicación de Esteban fue una predicación exhortativa, confrontativa. De nada sirve explicar la palabra de Dios si esa explicación no nos lleva a confrontarnos con algunas cuestiones prácticas en nuestra vida diaria. Así que, hermano y hermana, busca estas características en toda predicación que escuches. Sé un promotor de que en la iglesia siempre se dé este tipo de predicación bíblica, expositiva y confrontativa o exhortativa. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, cómo Esteban expuso la palabra de Dios. Inicio con el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? ¿A qué se refiere esta pregunta? Tenemos que recordar lo que pasó en el capítulo 6. Las acusaciones de las cuales estaba siendo objeto Esteban delante del Sanedrín. Hechos 6, voy a leer Hechos 6 del 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Note cómo Esteban aprovechó la oportunidad que le estaba dando este concilio, el Sanedrín, al concederle la palabra
Y él, en lugar de empezar a argumentar en contra de estas personas que lo acusaban falsamente, él aprovechó la oportunidad para predicar a Jesús delante del concilio. Hechos 7:2. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Se dirige al Sanedrín, a los integrantes del Sanedrín, en estos términos: varones, hermanos y padres. Ahora, el Sanedrín, hermanos, recordemos que era el más alto tribunal judío. Se estableció en los periodos griegos y romanos de la historia de Israel. Estaba presidido por el sumo sacerdote y era la máxima autoridad en muchos aspectos. Incluso podían ellos decretar la pena de muerte de acuerdo a los usos y costumbres que incluso el Imperio Romano llegaba a respetar. Esteban les llama varones porque el Sanedrín no había lugar para mujeres. Estaba conformado por varones. Pero note, les llama varones hermanos. No debemos confundirnos con esta expresión hermanos. No se refiere a hermanos espirituales. No les está llamando hermanos en el sentido de que eran hermanos como usted y yo nos llamamos hermano en la fe o hermano en Cristo. Nadie se confunda. Los integrantes del Sanedrín no eran hijos de Dios. No eran hijos de Dios. No eran hermanos de Esteban en el sentido espiritual. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, diría más adelante que estos miembros del Sanedrín, los que habían entregado a Jesús a la cruz y que ahora estaban enjuiciando a Esteban, no conocían la sabiduría del evangelio de Jesús. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De hecho, Jesús dijo que los homicidas y los mentirosos son homicidas y mentirosos precisamente porque imitan a su padre, que es Satanás, en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que todo mentiroso y todo homicida, y los sanedrines, los integrantes del Sanedrín, aquellos que estaban por un lado, los acusadores que estaban acusando falsamente a cambio de unas monedas, estaban acusando falsamente a Esteban, y los que estaban sentados en el tribunal, unos eran mentirosos y los otros tenían sus manos manchadas de sangre. Cuando Esteban les llama hermanos, no es porque estas personas fueran hijas de Dios, sino les llama hermanos en un sentido nacionalista. Es decir, en un sentido en el cual nosotros nos podremos llamar o identificar como hermanos miembros de un mismo, compatriotas, miembros de un mismo país, de una misma nación. Así que no es en un sentido espiritual. La expresión padres es una expresión de respeto que se utilizaba en la cultura judía, en la comunidad judía, para referirse a los rabinos. Era un título que representaba dignidad y que los fariseos
exigían que se les llamase así. ¿Recuerdan cuando Jesús los amonestó? Que a ellos les gustaban mucho esos títulos, que les llamen rabí, que les llamen padre. Pero note cómo inicia el sermón, con qué frase inicia el sermón de Esteban. Dice, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. Toda predicación, hermanos, debe ser teocéntrica, debe estar centrada en Dios y su gloria. Predicar se trata de hablar de Dios y de su gloria. La palabra hebrea, kabod, significa literalmente algo pesado. Tiene que ver con la dignidad y majestad de Dios. Cuando la palabra gloria se refiere a Dios, se refiere justamente a ese peso que lo hace inmensamente distinto a cualquier otra criatura. La gloria de Dios nos habla de su excelencia, de su majestad, de ese brillo inigualable que lo hace majestuoso, que lo hace hermoso, que lo hace santo, que lo hace tan diferente a nosotros. Esteban inició su predicación haciendo referencia justamente a Dios y a su gloria. El Dios de la gloria. Y luego sigue diciendo, apareció a nuestro padre Abraham. Esteban hablaba, hermanos, en su sermón, menciona varios personajes del Antiguo Testamento, pero había 3 personajes en particular que representaban el orgullo nacionalista judío. Y nos referimos a Abraham, a Moisés y a David. Personajes que representaban, de los cuales los judíos se sentían sumamente orgullosos por su historia. Abraham, de donde viene el linaje, Moisés, el promulgador de la ley y el libertador de la esclavitud, y David, el rey quizá más famoso de la historia de Israel. Y esos 3 son de que hablará más extensamente. De estos 3, justamente será Moisés de quien Esteban dedicará más tiempo en su sermón. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque los acusadores de Esteban decían que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban estaba haciendo una predicación de tipo expositivo. Él tomó las escrituras, explicó las escrituras y exhortó con las escrituras. Sigue diciendo el pasaje, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Por qué Dios quiso revelarse a Abraham? ¿Por qué revelarse a un mesopotámico? ¿Por qué Dios no se le apareció a alguien de alguna de las culturas de la América precolombina? ¿Por qué no a alguien del lejano oriente? Y a veces, hermanos, nosotros hacemos estas preguntas necias y tontas cuando realmente nosotros vemos por la palabra de Dios que Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Él es el Dios soberano y no hay quien se atreva a cuestionarlo. Sigue diciendo el pasaje. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Note cómo, hermanos, Esteban toma las escrituras de una forma literal. La hermenéutica de Esteban era una hermenéutica correcta. Hermenéutica, hermanos, es una palabra que en teología significa el arte y la ciencia de interpretar correctamente las escrituras. Hay muchas personas en la actualidad que interpretan las escrituras de forma simbólica y piensan que los personajes y las tierras son algo así como la mitología griega, como mitos, como símbolos. No, señor. Aquí Esteban está hablando en su predicación de Abraham como de un personaje histórico. Las tierras que él menciona son tierras históricas y centra el énfasis, hermanos, en su ejercicio hermenéutico diciendo, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Bien harían
en seguir el ejemplo de Esteban. Muchos intérpretes bíblicos que quieren encontrar símbolos en todo la revelación bíblica. Hablando de Abraham, hermanos, Abraham fue ejemplo de fe. Note hacia dónde está llevando Esteban en su predicación al Sanedrín. Versículo 5, y no le dio herencia en ellas, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él, note esto, cuando él aún no tenía hijo. ¿Sí logran ver, hermanos, hacia dónde está llevando Esteban en su predicación? A la fe. La importancia de la fe en el padre Abraham. Pero también, hermanos, Esteban está tocando temas importantes del evangelio. El tema del pecado y el tema del juicio de Dios por el pecado. Versículos 6, 7 y 8. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. En esta sección, Esteban toma el asunto del pecado al citar las motivaciones de los hermanos de José. Y aquí va a mencionar, a partir del versículo 9, va a mencionar Esteban el pecado de la envidia, presente en las motivaciones de los hermanos de José. Versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Hermanos, aquí Esteban en su predicación está dirigiéndose al concilio y está señalando un aspecto que afecta directamente al orgullo nacionalista judío, hermanos, al recordar todo lo que habían pasado sus antepasados. El mencionar en 2 ocasiones la palabra tribulación en referencia a la experiencia del pueblo de Israel, y al hablar que estaban en una situación tan apremiante, ya había mencionado la palabra esclavos, hermanos. Ellos venían de haber sido esclavos en Egipto. Pero aquí hace referencia a una situación apremiante y lo expresa de una manera por demás elocuente. Al no hallar, y nuestros padres no hallaban alimentos. Era la situación de más extrema premura y pobreza, hermanos. Esto era un golpe fuerte para el orgullo nacionalista judío que prevalecía entre los integrantes del Sanedrín. Y aparte, estos datos, esta información era algo que ellos no ignoraban, hermanos. Sigue diciendo el versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor y de Siquem. Nuevamente, hermanos, en esta sección de su mensaje, de su predicación, Esteban está haciendo referencia a que el pueblo de Israel había solicitado refugio a un país extranjero, a un país pagano. Básicamente les está diciendo al sumo sacerdote y a los doctores de la ley que estaban ahí: nosotros no existiríamos como nación si Egipto, aquel pueblo pagano, no nos hubiera acogido. Moisés, hermanos, aquí a partir del versículo 17 empieza Esteban a hablar de Moisés. Dice así la palabra de Dios: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham,
El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, y esto es muy importante, hermanos, versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Hermanos, note esto. Aquí el Esteban, el evangelista Esteban, está tomando este acontecimiento del rechazo de Moisés por parte de este judío que maltrataba a su compatriota, como diciéndoles: no es la primera vez que uno de los nuestros rechaza a un enviado de Dios. Sigue diciendo el 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y huyó como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. En este punto, hermanos, Esteban desmiente a sus acusadores, aquellos que habían sido sobornados para que declararan ante el Sanedrín que Esteban estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés. Moisés establece lo que él opina respecto a Moisés. Esteban está estableciendo lo que él opina acerca de Moisés, apegándose fielmente al testimonio que las escrituras dan de él. Hermanos, pero aquí encontramos una lección práctica, y a lo mejor esto se puede considerar como un comentario al margen, pero es una lección muy importante que encontramos en este pasaje. Encontramos, hermanos, que el llamado al ministerio que Dios le hizo a Moisés, de que fuera libertador de su pueblo, fue en el momento que Dios quiso, no cuando Moisés quiso. Él pensaba, dice este pasaje, que Dios había de libertar a su pueblo con mano suya. No estaba equivocado en que él sería el libertador. Estaba equivocado en el tiempo. Todavía no. Tendrían que pasar todavía 40 años de prueba allá en Madián para que Dios llamara a Moisés desde la zarza. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Oh, cuánto nos hace falta esa reverencia ante la presencia de Dios, hermanos. Cuando tú ores, debes de tener en cuenta que Dios omnipotente, soberano y santo, 3 veces santo, está ahí contigo. No necesitas ver una zarza ardiendo que no se consume. Debes simplemente creer en la presencia de Dios. ¿Cuánto nos hace falta nuestra reverencia en nuestro culto individual, personal, pero también en nuestro culto público? Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés, todavía acostumbrado a llevar sandalias, pero él debía reconocer que el lugar donde estaba era santo y debía respetarlo. Dios lo estaba humillando. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven,
te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí Esteban ya está pasando a la argumentación y recurre a la frase, este Moisés. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado. Versículo 36. Este lo sacó. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo. 38. Este es aquel Moisés. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿A quién rechazó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Quién sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto con grandes milagros? ¿Quién fue el que anunció a Israel que Dios levantaría un profeta, es decir, al Mesías? ¿Quién estuvo en la iglesia de aquel desierto? ¿A quién los padres de esa generación de judíos no quisieron obedecer? No fue al Moisés de la mitología, no fue al Moisés de las leyendas, no al Moisés mitológico, al de las películas. Era a este Moisés de las Sagradas Escrituras. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Hermanos, aquí, en esta sección de la predicación de Esteban, tenemos una implicación teológica importante en el versículo 42. Leo nuevamente. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Hermanos, no hay juicio más grande que Dios pueda derramar sobre una persona que apartarse de esa persona. Apartarse, cuando el hecho de que Dios se aparte de alguien, hermanos, significa que Él retira su gracia de esa persona, esa gracia común. No nos referimos a la gracia que salva, sino a la gracia común. Es la gracia común que nos hace que los seres humanos no seamos tan pecadores como podríamos llegar a ser. Cuando Dios decide retirar esa gracia común de alguien, está ejecutando juicio. Y esta persona, cuando Dios retira su gracia, queda sin freno. Y entonces se va sin ninguna limitación en pos de sus pasiones y pecados. Hermanos, esta es la mejor explicación para la frase bíblica que encontramos en Éxodo, cuando Dios dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Las expresiones del apóstol Pablo, hermanos, también en ese sentido, donde dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, hablando de la depravación total de la raza humana, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa esa expresión, hermanos? No es que Dios activamente impulsa a alguien o impulsa la voluntad de alguien para pecar. No, no y no. En este versículo, hermanos, está la explicación de estas expresiones. Hechos 7:42 nos arroja mucha luz acerca
para entender estas expresiones, hermanos. Lo que sucede aquí es que Dios se aparta de la persona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay en el mundo personas cuya maldad no tiene límites? La respuesta es que Dios se apartó de esa persona. Ha retirado su gracia común, que le servía de freno a sus impulsos pecaminosos, y ahora ya no hay ningún freno, ya no hay ningún límite. Esteban estaba implicando, hermanos, que esa era justamente la condición del corazón de los integrantes del Sanedrín. El sumo sacerdote y todos aquellos que estaban ahí enjuiciándolo, que habían llevado a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, estaban justamente en esa condición de juicio. Dios se había apartado de ellos y había retirado su gracia. Tan cerca estaban ellos de la ley de Dios, porque eran doctores de la ley, y a la vez estaban tan lejos del dador de la ley, de Dios mismo. Tan cerca de la ley de Dios y tan lejos de Dios. Versículo 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí ya pasa a hablar, hermanos. Esteban pasa a hablar ahora en su predicación de otro elemento, símbolo de orgullo del nacionalismo judío: el templo. El templo. El Sanedrín, hermanos, era presidido por el sumo sacerdote, y el templo de Jerusalén estaba a cargo de la secta de los saduceos. Ellos controlaban todo el sistema de sacrificios, todo lo que ocurría en el templo. Ellos controlaban la guardia, es decir, la policía del templo. Y Esteban está citando aquí la oración de Salomón cuando se inauguró el templo de Jerusalén. Salomón dijo: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Mis amados hermanos, esta pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz y ha sacado a relucir lo peor y lo mejor de nuestra teología. Algunos, enfocados a una teología centrada en edificios, han afirmado que el gobierno ha cerrado las iglesias. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿esta es una declaración teológicamente correcta? ¿Las iglesias están cerradas? ¿No será más bien que lo que se cerró son los lugares donde se congregan las iglesias? Entiendo el uso cultural que le hemos dado a la palabra iglesia para referirnos a los edificios de reunión cristiana, pero eso no deja de ser teológicamente incorrecto. E incluso voy mucho más allá, hermanos. Referirse al templo, o sea, referirse como templo al lugar de reunión, no es menos incorrecto que llamarle iglesia. Y lo digo por la siguiente razón, hermanos. El templo del antiguo pacto era un edificio en donde había un altar, se ofrecían sacrificios y había un sistema sacerdotal ahí. Esto, en el nuevo pacto, hermanos, el templo del nuevo pacto ya no es un edificio. Es el cuerpo físico de cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y esto lo tenía muy claro la iglesia en sus inicios. Durante 300 siglos no enfocaron sus esfuerzos financieros para construir edificaciones, hermanos, porque ellos sabían que el templo era su cuerpo. Pero una vez que empezaron a construirse las primeras edificaciones para reuniones cristianas, entonces la vida de la iglesia, la vida espiritual, se centró nuevamente en el edificio. Ahora, hermanos, ¿es malo construir un templo para que sea el lugar de reunión de una iglesia local? Absolutamente no, no es malo. ¿Qué es lo malo, hermanos? Lo malo es la templolatría.
la adoración al templo. El pensar que una iglesia sin templo no es iglesia. O pensar que si nos cierran el templo no podemos seguir siendo iglesia. Pregúntales a la iglesia subterránea en China si no son iglesia. El ser templista o templarios, como dicen algunos maestros, hermanos, el ser templista o templario en estos tiempos de pandemia te va a limitar mucho para que cumplas con la obra del ministerio. Estos son tiempos para recordar el sermón de Esteban. El Altísimo no habita en templos hechos de manos. Pero Esteban termina su predicación con una confrontación, confrontando, hermanos, nada más y nada menos que a la máxima jerarquía religiosa del pueblo de Israel. La misma que había determinado llevar al Señor Jesucristo a la cruz. ¿Y de qué manera los confrontó? Usando un lenguaje profético. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí, hermanos, Esteban pasa a la aplicación de su predicación y le dice a su audiencia que eran el Sanedrín, el concilio, los doctores de la ley. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esta expresión, hermanos, es típica de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías y otros más denunciaron que el pueblo de Israel y de su generación había caído en el ritualismo inerte y vacío del ceremonialismo. Eran capaces de arrodillarse, pero sin doblegar su cuello. Eso significa la expresión duros de cerviz, como cuando tienes alguna lesión en el cuello y no puedes inclinarte. Bueno, el orgullo es el que muchas veces no deja doblegar el cuello, y principalmente ante Dios. Y eso justamente es lo que le acontecía a estas personas. Eran capaces de arrodillarse, pero sin doblegar su cuello. Estaba circuncidada su carne, pero no su corazón. Su corazón no pertenecía a Dios. Esa era exactamente la condición de los líderes religiosos judíos, a quienes les predicó Esteban este sermón. El acusado ahora era el acusador. Versículo 51. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Esteban estaba colocando en la misma condición y posición a los miembros del Sanedrín que a los judíos que se rebelaron contra Moisés en el desierto. Pero no solo eso, hermanos. Esteban también estaba igualando a los miembros del Sanedrín con aquellos antepasados judíos que mataron a los profetas. Que por cierto, en su profecía estos profetas habían anunciado la venida de Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, ni mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, a este punto, si le parece muy fuerte la exhortación, todavía faltaba la cereza en el pastel, lo que iba a derramar, desbordar la ira de los integrantes del concilio. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora Esteban termina su sermón acusándolos de pecadores. Y esto era una acusación muy fuerte porque ellos no se consideraban pecadores. Ellos se consideraban a sí mismos justos. Decían que los pecadores eran los gentiles. Pero Esteban les dice: ustedes no aprovecharon el ser los receptores originales, depositarios originales de la ley de Dios. No aprovecharon esa ventaja ni la valoraron. Antes quebrantaron la ley de Dios. Esta acusación era
mucho más de lo que los miembros del Sanedrín podían tolerar. Y esto derivó en la furia y en lo que sería el primer martirio en el cristianismo. Hermanos, la predicación de Esteban tiene bastante enseñanza para nosotros. Esteban nos enseñó en su predicación que predicar es exponer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios. Esteban nos enseñó en su sermón que predicar es exhortar con la palabra de Dios. Donde quiera que haya una verdadera predicación, hermanos, habrá dos resultados. O la gente se arrepentirá de sus pecados, o la gente sencillamente se enfurecerá. No te enojes con el mensajero. No te enojes con el cartero. La palabra de Dios, hermanos, se envía para traer transformación a nuestra vida. En el caso de Esteban, terminó su sermón con un martirio. Pero antes vio la gloria de Dios, hermanos. ¿Qué predicación es la que buscas? Predicación, no busques, hermano y hermana, predicación que vaya acorde a tener una vida más cómoda. Busca predicación que te incomode. Busca predicación que sea bíblica y expositiva. Y busca predicación que te confronte con tu pecado y que te mueva al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por la predicación de Esteban, por el ejemplo tremendo que vemos en su enseñanza, en su predicación. Es una predicación que nos reta y nos desafía a generaciones actuales a predicar de una manera más bíblica, más apegada a tu palabra, Señor, y a buscar predicación más sana, más bíblica, expositiva y confrontativa. Señor, ayúdanos a siempre alimentarnos de tu palabra y buscarte a ti y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.